Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, alcohol y la mala calidad de sueño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte hoy del efecto dañino, del efecto perjudicial que tiene esa copita de vino, ese alcohol que puedas tomarte quizás pensando que te va a relajar, pero que es muy dañino para la calidad de sueño. Voy a la pizarra un momentito. Antes de empezar, quiero decir que a través de 20 años trabajando con el público, ayudándoles a adelgazar, a bajar de peso, a controlar la diabetes sin medicamentos y demás, me he dado cuenta que si yo quiero saber cómo está la salud de una persona o cuán bien se va sanando de cualquier enfermedad, tengo que hacer nada más que una sola pregunta. ¿Qué tal es tu calidad de sueño? Sabiendo la calidad de sueño de una persona, yo sé exactamente si esa persona está mejorando o empeorando. ¿Por qué? Porque el sueño es ese proceso que el cuerpo hace todos los días para poderse reparar, para poder desintoxicar, para poder renovar las células. El sueño es lo más importante que puede pasar en tus 24 horas del día, porque es el momento en que el cuerpo renueva. Cuando una persona no duerme bien, se enferma. De hecho, hay estudios que demuestran que la gente que tiene cáncer, antes de que le diagnosticaran el cáncer, podías haber visto que siempre tenían problemas de sueño. O sea, irremediablemente, cuando vas a tener cáncer o cuando te lo van a detectar, antes de eso ya estás teniendo problemas de sueño. O sea que si estás mejorando la calidad de sueño, te evitas hasta el cáncer. Y a la hora de adelgazar, tienes que dormir bien. Entonces, el cuerpo humano, ¿verdad?, que por cierto es una maravilla, que papá Dios no hace porquería. Este cuerpo está controlado, el metabolismo, por el sistema nervioso central autonómico. Sistema nervioso central autonómico se le llama a esta parte de aquí atrás, donde hay como un computador, 24 horas, 7 días a la semana, eso está dirigiendo el ritmo del corazón, la desintoxicación, la sexualidad, la respiración. Todo lo que está pasando en el cuerpo está siendo dirigido por el sistema nervioso central autonómico. Ese sistema nervioso central autonómico está dividido en dos partes: pasivo, excitado. ¿Okay? Ambas partes son igual de importantes, porque tan importante es poder dormir, relajarse, desintoxicar, como poder pelear, correr, defenderse. Así que las dos son igual de importantes y todos nosotros las tenemos. Pero ¿qué pasa? Uno de nosotros estamos más activos al lado pasivo, como yo. Otros de nosotros estamos más activos al lado excitado, así como el flaco condenado que está ahí atrás. Saluda, Jorge, un excitado. Y mi esposita Elizabeth, que tiene 5 de 5 de los indicadores. Si usted quiere saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, vaya a Metabolismo TV y vea el episodio número 199. Ahí contesta las 5 preguntas, y si contesta que sí a cualquiera de ellas, ya sabe que tiene un sistema nervioso excitado. Y si contesta que no a todas, es pasivo como Frank. Ahora, fíjense, el alcohol ya se descubrió. Hay una revista muy importante que se llama Alcoholism Clinical and Experimental Research. Esta revista se llama la revista clínica y de experimentación del alcoholismo, ¿no? La edita un doctor especialista en el tema del alcoholismo que se llama el doctor Henry Kranzler. En esta revista aparecen más de 40 estudios científicos que se han hecho de las mejores universidades demostrando que una copita de vino, ¿no?, que usted se tome, pues esa copita de vino puede que usted le dé un efecto así como relajante, ¿verdad? Pero hay un problema, que el vino, el alcohol, todo el alcohol, la cerveza, el ron, la vodka, la tequila, el vino, todo es alcohol, y el alcohol tiene un efecto de que básicamente suprime el lado pasivo. De inicio, cuando uno se la toma, uno se siente relajado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, en ese periodo por ahí, usted se despierta y le da insomnio. Entonces, muchas personas que no duermen bien de noche, que se levantan cansados, pues se están tomando una copita de vino o algo con la idea de relajarse. Pero la forma correcta de relajarse es magnesio, potasio, respirar profundo. Véase el episodio 1043, y sobre todo si quiere usted aprender a dormir profundo,
aprende a respirar profundo, porque cuando respira profundo, activa el lado pasivo y no hace como el alcohol. De hecho, algo que les quiero recomendar, y es algo que yo hace muchos años soy fanático de un librito que se llama El Camino a la Felicidad. Ese libro, El Camino a la Felicidad, hace más de 30 años que yo lo sigo, porque yo creo en los valores. Y yo creo que los valores morales es lo que más nos une a todos nosotros. Cuando yo veo cómo la farmacéutica abusa con nosotros, nos medica a nuestros niños, pues me da rabia, porque sé que están rompiendo los valores, están tratando a otros como no les gustaría que lo traten a ellos, están dando mal ejemplo, están comercializando con nuestra salud. Entonces, en este librito, que es el camino a la felicidad.org, les invito a todos ustedes que vayan ahí y vean este libro. Este libro está maravilloso. Tiene unos videos, tiene 21 preceptos. Esos 21 preceptos son acciones de lógica y de sentido común. Me gusta esta guía del camino a la felicidad porque no es religiosa, no es política, es de puro sentido común. Entonces, el precepto número 2, en este librito del Camino a la Felicidad, que les recomiendo que lo vean, que vean los videos ahí en el camino a la felicidad.org, es una organización sin fines de lucro. El precepto número 2 dice, el 2.1 dice, no uses drogas dañinas. Me encanta. Hay muchos problemas de uso de drogas. Pero el 2.2 dice, no tomes alcohol en exceso. O sea que si te vas a dar un traguito, ok, es tu decisión, sabes que no te va a ayudar a dormir. Lo que hace es que te va a quitar el sueño, te va a causar insomnio. Pero si lo vas a hacer, no lo tomes en exceso. O sea, porque ese precepto dice, sé moderado. Entonces, esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.